de Dina Boluarte, que también fue archivado hasta nuevo aviso. Entonces, ¿cómo se entiende todo este sistema que adoptan los congresistas de la República aquí en el Perú ante una crisis política, ante la exigencia de que se lleve adelante elecciones, y para muchos eso era la solución, doctor? Sí, la situación es muy compleja y no vemos quizá una clara mejoría a corto plazo. Tal vez entiendo que hay una concepción quizá que hay que aclarar, que el Estado no es, como decía Marx, una alienación política. El gobierno y el Estado no es una mera alienación política, como piensa por ahí piensan algunos sectores radicalizados del Perú. Lo cierto que en realidad ya los organismos propiamente que deben representar son los que se han expedido, y más allá de que la vean a Dina Boluarte como que ha faltado a la lealtad al presidente Castillo, de quien era vicepresidenta, lo cierto es que el pedido de a toda costa de un nuevo presidente atento y cercano a sus necesidades, no se ha cerrado cómo se ha expedido el Congreso, y los grupos extremistas buscan, no obstante, seguir insistiendo con la liberación de Castillo, que está detenido por un poder judicial independiente, acusado de rebelión y otros delitos, frente a un discurso verdaderamente desastroso de diciembre, del 7 de diciembre, que se extiende hasta el presente, la conmoción que provocó en la sociedad. Y lo que está claro es que, no obstante, la Fiscalía General también ha abierto una investigación contra Dina Boluarte y 3 ministros por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, prima facie. Pero acá el Congreso ha dado una señal de respaldo a Dina Boluarte nuevamente, incluso con una moción de confianza a favor de su gabinete. De modo que lo que sí yo veo a la distancia desde Argentina es que Perú está nuevamente necesitando, frente a argumentos que se esgrimen o comparaciones que se hacen con Bolivia, de más cristianismo democrático y más cristianismo. O sea, acá es una buena noticia que la democracia cristiana de Perú nuevamente se ha lanzado a la acción, luego de muchos años de estar fuera de cargos públicos, y entiendo que la Conferencia Episcopal del Perú ha dado en la tecla con la necesidad de no más violencia, no más violencia, no más violencia, no más muertos. Acá evidentemente ha habido, y por esto se han iniciado causas, incidentes en los que evidentemente la policía y las Fuerzas Armadas habrían empleado armas en forma excesiva y desproporcionada, lo que debe ser investigado, como ha señalado el expresidente Francisco Sagasti. Que además los problemas de pobreza y socioeconómicos, sobre todo en la parte sur, en donde se ha declarado la emergencia, la Iglesia ha brindado su colaboración, como fue durante la pandemia, con Cáritas, y evidentemente deben cambiar el switch, deben cambiar la mentalidad, porque acá lo que necesita el Perú es una metanoia, es una conversión, entendiendo que no se resuelven las cosas simplemente por romper cosas, manifestarse, ejercer violencia en un sentido o en otro, de modo desproporcionado. Claro, acá entonces lo que se necesita es contención de la problemática, y evidentemente la única posibilidad es la renuncia de Dina Boluarte, a quien ha dicho que no va a renunciar. Ella, no obstante, tiene esa facultad, lo cual sería la alternativa de Williams, el actual que está a cargo de la mesa directiva del Congreso, quien la sucedería,
pero hay que ver si esa realmente sería la solución, cuando en realidad los problemas del Perú son para resolverlos con serenidad y calma después de las elecciones, que evidentemente van a ser en el 2026. Claro. Doctor, ahora con esta situación que no hay una esperanza o no hay voluntad política por parte de este Congreso de la República, teniendo en cuenta de que no hay ni para el adelanto de octubre del 23 y como otros, sí, y del mes de abril del 24, entonces, ¿qué espera ante sí, esta situación ahora? Sobre esta llamada adelante elecciones, ¿se va a dar o no? ¿O qué es lo que pretende? Porque muchos dicen acá el único propósito, tanto el ejecutivo, el legislativo, es quedarse hasta el 2026, pero eso tampoco está permitido, doctor. Entonces, ¿cómo se manejaría esta situación según la experiencia ocurrido de repente en otros países, lo que puede suceder también aquí en el Perú, doctor Andrés? Claro, para el volátil Congreso, que está dominado por facciones que por costumbre o por vicio tienden a expulsar a presidentes que no les caen bien, de socialistas o liberales a liberales o liberales a socialistas, el plan evidentemente es sostener a Boluarte hasta las próximas elecciones. No obstante, en diciembre, ante la presión de las protestas, votó adelantar en 2 años la fecha electoral para abril del 2024, pero finalmente no fue ratificado. De modo que entonces hay que entender que el Estado no es una alineación política, que evidentemente lo han hecho por razones que el Congreso comprende cabalmente, entre las cuales puede estar de que no es el momento para llamar a una asamblea constituyente, de que el Perú arrastra problemas de representación o digamos en algunos dirigentes políticos que no los representan, pero no obstante, evidentemente va a ser necesario entonces ponerse hielo en la cabeza y entender que hay que esperar. Y la paciencia todo lo alcanza, porque no cabe otro camino que de la paciencia, de la no violencia, y de la que se viene ejerciendo de modo evidentemente desacertado, y de la atención a lo que verdaderamente tienen varios reclamos, como ha dicho el presidente Sagasti, en vez de la simple queja por la queja misma, en la que no están solamente los castillistas, y que no obstante la mayoría de la población no está de acuerdo con estas expresiones, y otros con un sí o con un no o con un ni al respecto, pero evidentemente no es la solución. Claro. No es la solución. O sea que estamos viviendo, no es entonces significa, doctor, ya se ha pedido el Congreso. Entonces, sí, quiero entender, y lo entienden muchos, estamos viviendo una incertidumbre todavía, o sea, nada cierto, nada claro, nada real de lo que puede darse una esperanza de solución que todos queremos, porque esto está afectando seriamente la economía del país aquí en el Perú, sí, doctor. Sí, sobre todo los riquísimos yacimientos de cobre, la savia de la economía del Perú, ¿no es cierto?, que son grandes exportadores mundiales, y la situación económica en que los bloqueos de ruta trastornan el transporte de combustibles, alimentos y otros productos, y están causando miles de dólares en pérdidas. Pero entiendo que por eso también hay una responsabilidad de adecuarse a la realidad, de entender que los pronunciamientos de las autoridades competentes y del Congreso, más allá de la falta de representación que el Congreso se le indiga, o de la presidenta, que sí puede renunciar, pero el punto es que evidentemente Perú viene con muchos presidentes renunciados, y entonces claro, decíamos la vez pasada si eso no es un arma de doble filo, quizá, o quizá Williams es el encauzamiento de los problemas. Pero eso está en la conciencia, en el discernimiento de una presidenta que tiene que ser más política, claro, evidentemente, porque hasta ahora ha tenido torpezas, creyendo que solo la represión servía,
y ha salido el nuncio apostólico y la conferencia episcopal a poner las cosas en su punto frente a una situación tan Qué crítica. bien, doctor Andrés González Barcarce de Argentina, le agradezco su participación. Más bien vamos a seguir invitándolo para seguir analizando, ¿no?, cada tema, porque a veces cada día nos trae sorpresa la situación política aquí en el Perú. Entonces, gracias, doctor Andrés, y buenas tardes. De nada, muchas gracias a ustedes, Wilson, Neisnet, y a todos los hermanos peruanos, que mando mis oraciones y abrazos para salir adelante de esta situación en la que hay que tener paciencia, porque la paciencia, como decía Santa Teresa de Ávila, todo lo alcanza. Qué bien, muchas gracias. Con esto nos vamos a una